Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con este curso de cálculo integral, digámoslo así. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que a mí también me parece bastante útil, la suma de rimas. Entonces, muchísimas gracias por estar viendo el video aquí. Recuerden siempre les digo, está el icono del canal. Eh, por favor, suscríbanse, denle me gusta, compártanlo. Ciertamente este tipo de videos les sirven en algo a ustedes y a algunos de sus compañeros. Entonces, ¿de qué se trata la suma de rimas? La suma de rimas simplemente es una forma de aproximar el área que hay bajo la curva de una función. Tan simple como es. Ahora, ¿de cuántas maneras podemos hacer esas aproximaciones? Técnicamente hablando, hay muchas. Hoy quiero más que cualquier otra cosa ser conciso, ser práctico. ¿Por qué? Porque uno a veces en la literatura encuentra una cantidad de información sobre eso que hay, unos límites por un lado, por el otro. Eso es útil y eso es chévere. Eso es bastante interesante. Pero en la vida práctica, en la actividad científica, la gran realidad es que lo único que uno necesita hacer es hacer particiones lo suficientemente pequeñas en términos de la función que uno quiera hacer, que uno quiera calcular el área. Después de eso ya los métodos todos convergen a lo mismo, entonces yo creo que hay que concentrarse más en cómo construir una serie, una suma de rimas. Y para adelante, cómo usted qué tipo haga, pues ya todas van a converger a lo mismo. Ahora con más detalle lo explico. Miren, la idea de la suma de Riemann es, por ejemplo, tomen esta función f es escribir esta área o tratar de representar esta área en términos de rectángulos. Yo divido AB en pedazos, de tal manera que aquí voy a tener una serie de rectángulos que traten de aproximar esta área. Entonces, miren, por ejemplo, miren, aquí tengo algo bien interesante. Miren, es la misma función. Voy a correr esto para acá. Voy a ponerlo un poco arriba para que no se me confunda con lo que lo tengo abajo. Entonces, miren, la idea cuál es la misma área. Miren que aquí yo he hecho n, bueno, aquí no son n cuadritos, les pido que utilicen la imaginación. Pero aquí yo tengo n rectángulos. Si ustedes se fijan por la forma en que los construí, estos rectángulos, más o menos la suma de ellos es una aproximación del área bajo esta curva. Yo quiero que ustedes utilicen la imaginación y se den cuenta que cuantos más cuadritos yo utilice, mejor será la aproximación. Ahora, ¿cuáles son las alturas de estos rectángulos? Si ustedes se fijan, en este caso, voy a tomar las alturas que tocan la función, es decir, esta, 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 esta y esta de aquí. Considerando eso, nos damos cuenta de que listo, esas son las alturas. ¿Cuáles son los anchos de estos rectángulos? Miren, cuando uno lee la teoría de suma de Riemann, uno se da cuenta de que dicen los libros que las particiones pueden ser irregulares, pueden ser como usted quiera. Pero pues uno tiene que aprender a ser práctico. Estas particiones pueden ser regulares, pueden tener toda la misma longitud. Eso significa que si yo tengo n rectángulos y la distancia de aquí a acá, obviamente es b menos a, voy a separar uno de esos rectángulos para que les quede más claro. Voy a hacer un rectangulito acá y creo que así me queda un poco mejor. Si aquí tengo n rectángulos y la longitud de aquí es b menos a, quiero que se den cuenta que esto de acá, voy a correr esto que me está como estorbando un poco. Entonces, la longitud de este rectángulo será el ancho, perdón.
va a ser B menos A sobre N mayúscula. Si tengo N rectángulos. Entonces, ¿eso qué significa? Este será el ancho de todos estos rectángulos y será igual. A este número le voy a llamar delta X N. En la literatura probablemente ustedes lo van a encontrar simplemente como un delta X o un delta XY. Pero ¿por qué lo quise tomar con esta notación? Porque quiero que les quede claro a todos ustedes que cuantos más rectángulos tengamos, este delta X N se va a hacer más pequeño. Palabras a más, palabras a menos. Delta X N depende de N. Por eso quiero acentuar aquí su dependencia con el número de rectángulos. En este caso, la altura, fíjense que es la función evaluada en estos numeritos. ¿Estos numeritos cuáles son? X1, X2, X3, X4, hasta llegar al último. Bueno, en este caso, por la forma en que yo dibujé los rectangulitos, no alcanza a tocar a B. Palabras a más, palabras a menos también, lo que estoy tratando de decirles es que la altura es la función evaluada en un XY. Vamos a suponer que son estos XY. Considerando eso, yo quiero que ustedes se dan cuenta de que esta área se puede aproximar. ¿Cómo se aproxima esta área? Pues sumando el área de cada uno de estos rectángulos. Entonces, primero que todo, ¿cómo calculo el X0, el X1? Los que terminan siendo como los parámetros que me definen el XY. Miren que la fórmula es muy sencilla. Aquí yo la tengo para ustedes. La separé acá y la voy a dejar aquí. Solo le voy a cambiar el color. Y listo. Fíjense que los XY los puedo escribir como A, que es el primer término, más Y veces el delta XN. Fíjense que si Y es igual a 0, arranco con A. Si Y es N, si ustedes me reemplazan aquí con N y delta XN, pues B menos A sobre N. Este N de acá se les cancelará con este N. Y me va a dar B menos A más A. Se cancelan las A y voy a tener B. Entonces aquí estoy tratando de explicarles es que X0 es A y XN mayúscula es B. Ahora, la altura de estos rectángulos, fíjense que comienza con X, con X0, con A. Y termina con XN-1 porque fíjense que el XN no lo alcanza a tocar. Toques hasta acá, ¿sí ven? Toques hasta acá. Entonces, ¿cuál es la idea? La aproximación del área se puede hacer con esta formulita. Que también se las voy a acercar aquí. Esto de acá tiene un nombre especial. Voy a quitar esto de acá que me está como estorbando un poco para que todos ustedes vean todo esto con mayor claridad. Esto lo voy a quitar acá un momentico. No se me asusten. Para que todo esto nos quede más fácil de entender. Entonces, esta formulita de acá es la que yo necesito. Esta fórmula de acá, ¿qué es? Ahora sí. Esta fórmula de acá es la aproximación al área de esta función. Aquí vamos a analizar en qué consiste. Miren, esto de acá, FI por delta de XN, no es más que el área de este rectángulo. Miren, podríamos decir que el área I, en este caso simplemente es F de XI
por delta de xn. Es el área de este rectángulo. Entonces lo que estoy haciendo simplemente es sumar el área de cada uno de estos rectángulos. ¿Desde dónde debe arrancar esta sumatoria? Cuando lo estoy haciendo así, debe arrancar desde el 0, porque la primera altura es A. Y debe terminar en n-1, porque la última altura que yo alcanzo a tomar es esta. Y esto precisamente es f de x n-1. Esto se llama una suma de Riemann aproximada por la izquierda. Entonces, para mí, y creo que es lo más importante, es que si aprendo a utilizar esta fórmula. Otra forma de hacer un análisis de todo esto es coger el mismo dibujo, pero dibujar los triangulitos de otra manera. ¿Cómo? Si ustedes se fijan, en este caso, tenemos la misma área, la misma partición, pero en vez de tomar los triangulitos que arranquen, los rectángulos, perdón, que arranquen desde el principio, los tomamos aquí adelante. Entonces miren, aquí se los voy a señalar con rojo. Tomamos este de acá y este de acá. Entonces piensen que aquí el último sí es xn. El último sí lo alcanza a agarrar, miren, el xn. El último es xn. Entonces aquí la fórmula cambia un poquito. ¿Cómo cambia? Cambia en el hecho de que aquí nosotros ya no vamos a tener que la sumatoria arranca desde el 0. Aquí vamos a tener que la sumatoria arranca es desde el 1, porque es que el primer término que yo quiero que coja es x1 y termina en n, porque quiero que el último que coja sea el b. De tal manera de que aquí tenemos la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x y delta xn. Entonces, estas son dos formas con las cuales yo puedo aproximar el área de una curva, el área bajo la curva de una función. Bueno, ustedes dirán en estos momentos, ¿y qué hago con todo esto? Pues como siempre, vamos a hacer un ejemplo para que todo esto quede claro. Ahora, otra pregunta que les debe surgir en estos momentos es, listo, cuando yo tomo este rectángulo, cuando yo tomo este tipo de aproximación o este tipo de aproximación, ¿cambia el delta xn? No, no cambia, es el mismo. Yo quiero que se den cuenta que el delta xn es el mismo. Quiero que también se den cuenta que el xy es la misma fórmula. Lo único que cambia de aquí a acá es desde dónde arranca y dónde termina la sumatoria. Esa es la única diferencia entre el uno y el otro. Dónde arranca y dónde termina esta sumatoria. Entonces, para que todo esto nos quede mucho más claro, trataremos de hacer un ejemplo. Ahora, estoy más que seguro que en los libros van a encontrar que, bueno, otro elemento digámoslo así, de la teoría de todo esto, es que precisamente en el límite aquí voy a hacerlo con un detalle, límite cuando n tiende a infinito de a aproximado por arriba es igual al área exacta. Lo mismo cumple para el otro caso. El límite cuando n tiende a infinito de la aproximación que hace por izquierda también tiende a. Entonces, aquí yo podría coger y hacer un debate, digamos así, teórico de todo eso, pero quiero ir a lo práctico. Cuando ustedes hacen esto en la vida real, cuando ustedes se enfrentan a un problema de ingeniería o de ciencias, donde tienen que determinar un área, ustedes no lo van a hacer con 5 cuadritos ni con 10, van a hacerlo con muchos.
Y técnicamente hablando no lo van a hacer a mano, lo van a hacer con un computador. Entonces, palabra más, palabra menos. Háganlo por izquierda o háganlo por derecha, da prácticamente lo mismo en la medida de que utilicen bastantes valores de n. Utilicen bastantes, muchos valores de n, que n sea grande. Entonces, aquí por practicidad, vamos a hacer un ejemplo con una función que no es tan trivial. ¿Por qué? En la literatura estoy más que seguro que ustedes van a encontrar un ejemplo con f de x igual a x o f de x igual a x al cuadrado, que son ejemplos bastante simples y donde hay una fórmula exacta para eso y donde se puede calcular este límite exactamente. Y muy probablemente su profesor de cálculo o yo mismo cuando doy esta clase en la universidad hago el límite y listo. Pero es que en la vida real eso no pasa. Siendo honesto, en la vida real es muy difícil de que ustedes se encuentren en esta suma o encuentren el resultado de la suma parcial. Es difícil. Entonces creo que para su actividad como ingenieros o como científicos es mucho más práctico que hagamos uno que no sea tan trivial, pero que ustedes aprendan el método. Y que más adelante, si ustedes saben, si ustedes conocen de un programa que les ayude a eso, Excel puede hacer esto muy bien. Hay otro programa, MATLAB, Matemática, los utilicen. Pero lo importante es que sepamos cómo se construye eso. Ahora, ¿qué ejemplo vamos a hacer? Vamos a considerar una función bien chévere. Aquí yo ya la tenía preparado para ustedes. ¿Cuál es? Para los que les gusta muchísimo la estadística y los que les gusta mucho la física, ya de cara saben de qué función estoy hablando. Esta es una exponencial a menos x al cuadrado. Este es un ejemplo clarito. Esta función es muy utilizada en física y en estadística. Bueno, aquí le falta como un terminito, una constante, le faltan unas cositas, pero la idea principal está acá, n a la menos x al cuadrado. Con esta función se puede expresar la función error en matemática. Esta función tiene que ver con la distribución de probabilidad gaussiana. Esta función tiene que ver con los niveles, con las funciones de onda del oscilador armónico. Entonces, decir, esta función es supremamente, digámoslo así, usada en diferentes áreas de la ciencia. Entonces, miren, yo quisiera calcular el área de esta función entre 1 y 2. Los que ya, digámoslo así, han visto un curso de cálculo saben que esto tiene que ver, este cálculo del área está relacionado con una integral definida. Y yo les doy un dato curioso. Esta integral, si yo integro esto de 1 hasta 2 de a la x al cuadrado de x, eso no tiene solución que se pueda expresar de manera analítica. Eso no se resuelve de manera analítica. Vayan, sufran, lloren, intenten hacerlo, pero no se puede. Se puede encontrar una solución analítica si lo hiciéramos desde menos infinito a infinito. Pero para aquí estamos hablando de cosas reales, de 1 hasta 2. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, ¿cómo armaríamos esa suma de Riemann? Lo primero es escoger con qué lo voy a hacer. Si lo voy a hacer con aproximación por la izquierda o aproximación por la derecha. Yo les doy un consejo, chicos y chicas. Es mejor tomar por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Si de todas maneras da lo mismo al final. Sí da lo mismo al final, pero es que lo que pasa es que en ciencias muchas veces nosotros tenemos un conocimiento claro desde dónde arranca una función, pero a veces no sabemos cómo termina ella. Entonces, muy probablemente este último valor lo tenemos con una aproximación numérica o algo así. Entonces, yo cuando hago este tipo de cosas, cuando me ha tocado hacer sumas de Riemann, yo lo hago siempre por la izquierda. Hay otros métodos que en vez de utilizar estos punticos, se utilizan triángulos que se llama aproximación de punto medio. Hay unos que se llaman aproximación de trapecio. Hay diferentes técnicas. Aquí vamos a abordar la que me parece que es más práctica. Como decimos aquí en Colombia, esa es la de llevar a todas partes. Es decir, no se nos olvida.
Entonces la idea es esta. Aquí simplemente hay que escoger qué n vamos a utilizar, cuál va a ser el valor de n, y adicional a eso, cuál, bueno, no, creo que solamente es aproximar el valor de n y saber si vamos a hacer aproximar por la izquierda o por la derecha. Vamos a hacerlo por la izquierda. Entonces aquí, solamente como un acto de practicidad, voy a tomar n igual a 5. ¿Esa es una aproximación buena? No, no es buena. Yo debería de tomar 20, 30, 50, 100. Pero aquí, por practicidad, solamente tomaré 5. Entonces, identificando aquí, es claro que A es igual a 1, que B es igual a 2. F de X, pues aquí yo se las estoy dando, eso no lo necesitamos pensar. E a la menos X al cuadrado. Y ya con estos elementos, ya pues yo tengo todo para hacerlo. Entonces, primero, tengo que averiguar el delta xn. El delta xn pues es b menos a sobre n, es decir, 2 menos 1 sobre 5. En este caso es un quinto, que en una representación decimal es 0.2. Entonces, yo quisiera conocer cuáles son el x1, el x2, el x3, el x0, el x1 y de ahí en adelante. Entonces, aquí podríamos hacer una tablita. Vamos a hacerla bien práctica, bien rápida. Entonces, fíjense, si vamos a hacer una aproximación por la izquierda, es decir, vamos a utilizar esta fórmula. Voy a traerla hasta acá. Voy a cambiar el color. Entonces, si yo quiero utilizar esta de acá, es decir, una aproximación por la izquierda, quiero que se den cuenta que arranco en el 0 y termino en n-1. En este caso es n-1. Y voy a copiar, voy a pegar. Este n-1 sería 5 menos 1, que sería 4. Entonces, si arranco con el 0 sería x0, x1, x2, x3 y x4. Entonces aquí voy a tener mis i y aquí mis xi. Mis xi. Entonces aquí tengo el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. La fórmula en este caso, ¿cuál sería? Recuerden que aquí abajo, yo también, aquí arriba, perdón, yo tengo el xi, que vale a más i delta n. Es decir, que en este caso, también no necesitamos como estresarnos mucho. ¿Por qué? Voy a subir esto. ¿Por qué? Porque mi xi, en este caso, como es a más i delta xn, en este caso mi xi es 1 más i por delta xn, es decir, multiplicando 0.2. Escrito de otra manera, mi xi es igual a 1 más 0.2 i. Entonces, teniendo en cuenta eso, armar mi tabla no es un gran problema. Porque simplemente lo que yo hago es reemplazar en i. Entonces, obviamente, en el 0 tenemos i igualado a 0, i igual a 0, entonces sería todo esto 0, todo esto 0 sería 1. El siguiente con 1 sería 1.2. Este sería 1.4. Este sería 1.6. Y este sería 1.8.
y listo. Miren, ya calculé los valores. Voy a hacer unas líneas acá para que ustedes de pronto no se pierdan y yo no me pierda tampoco. Y listo, miren, ya quedó hecho. Entonces aquí ya tenemos como esta tablita de valores. Entonces aquí solamente voy a acomodar un poquito para que quede así bien pulido. No se preocupen que al final yo voy a dejar la pantalla completa para que puedan ver todo el procedimiento. Entonces miren, ya está. Entonces, quiero que se den cuenta que yo también necesito los f de x, y, según esta formulita que tenemos acá. Ustedes tienen dos opciones. O los escriben acá o los escriben aquí dentro de la sumatoria, que da lo mismo realmente. Entonces, yo voy a dejar esto por ahora así. ¿El punto cuál es? Ya reemplazando en esta fórmula, esto creo que ya lo podemos quitar de acá. Entonces yo tengo que sumar de 0 hasta 4. Entonces, aquí sería la suma desde 0. F, bueno, aquí este n ya lo tengo. Les recuerdo que ese lo calculamos hace un ratico para este ejercicio. Y vale 0.2. Esto sería sumatoria desde i igual a 0 hasta 4. F de x, sí, pero ¿cuánto vale f de x? Sí. E a la menos x al cuadrado, es decir, xy al cuadrado. Por delta de xn, pero es que delta de xn vale 0.2. Entonces, miren, aquí ya me queda bastante fácil. Porque simplemente es reemplazar esos valores. Entonces, estaríamos hablando de E. Aquí yo quiero que se den cuenta que este 0.2 puede hasta salir de la sumatoria y ser muchísimo más prácticos en esto. 0.2 de E a la menos x0 cuadrado más E a la menos x1 cuadrado más E a la menos x2 cuadrado más E a la menos x3 cuadrado más E a la menos x4 cuadrado y cierro. No tengo nada más que hacer acá porque mi sumatoria solo va hasta 4, este 0.2 yo lo saqué y listo. Aquí tendríamos 0.2 de a la menos 1 al cuadrado, recordemos los valores de x1, más e a la menos 1.2 al cuadrado, más e a la menos 1.4 cuadrado, más e a la menos 1.6 cuadrado, más e a la menos 1.8 al cuadrado y cierro. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, lo único que yo tengo que hacer es reemplazar esto en una calculadora y se acabó el paseo. Queda esto completamente hecho. Ahora, esto lo podemos hacer en una calculadora científica, esto lo podemos hacer en diferentes tipos de programas. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es, aquí lo voy a aproximar, yo lo hice aquí en mi calculadora, es 0.1724. Ustedes cogen sus calculadoras y hacen esto uno por uno y listo. Ahí obtienen el resultado. Ahora, como yo les dije, uno tiene que ser práctico. Entonces, les voy a explicar cómo se hace esto en Excel. ¿Cómo se hace? Voy a coger aquí. Yo para ustedes ya tenía armado. Aquí, como se pueden dar cuenta, tengo como una especie ya de tablita de Excel donde tengo organizado todo esto para que
les quede claro cómo se construye. Miren, n vale 5, a vale 1, b vale 2. ¿Cuánto vale delta x? Delta x igual, esto es decir, Excel básico, vamos a armar una función, b menos a dividido n. Entonces miren que me da el 0.2. Miren que si yo cambio esto aquí de 5 a 50 o de 5 a 100, él ahí me dan los valores. Entonces por ahora lo voy a dejar en 5. Entonces aquí los i. Aquí los i serían 0, 1. Miren que si yo arrastro acá, él entiende que llega hasta 4. El xi es igual a más y veces delta x. Entonces el término 0 es efectivamente 1. Si yo quiero arrastrar la función, recuerden que los valores que van a estar quietos, en este caso azul y morado, tengo que coger y encerrarlos con llaves. Perdón, con llaves no, con signos de pesos. Para que cuando yo mueva la función, no se muevan esos valores, miren. Se corrieron y me dio exactamente lo que tenía en la hoja, en el tablero. Los f de x y, ¿cómo se calculan? Pues yo deberías hacer la exponencial de eso. Afortunadamente Excel tiene la función exponencial. Devuelve el elemento a la potencia de un número definido. Entonces aquí, ¿cuál es el número? Este. Pero es que yo necesito ese menos elevado al cuadrado, entonces menos este por ese mismo para que sea cuadrado. Cierro. Entonces miren que aquí me da el valor de una vez. Y yo puedo correr esta función sin problema. Entonces miren que aquí están los f de x y. Ahora recuerden que cada uno de esos f de x y tenían que multiplicar con delta x. Entonces yo hago este multiplicado por delta x, que es este. Recuerden que yo no quiero que este se mueva, que este quede fijo cuando yo corra la función. Entonces aquí yo cojo y cierro. Entonces miren que aquí corro y miren ya queda todo eso. Finalmente, la aproximación del área por la izquierda es sumar todo esto y listo. Miren, ahí apareció mi 0,1724. Entonces, ahora ustedes se están preguntando, ¿esto yo lo puedo modificar para más valores? Sí. Voy a hacerlo para... Hicimos con 10, hagámoslo para 15. Entonces miren que cuando yo lo hago para 15, miren que se me modifica todo. Porque vamos, 15, 1, 2, delta x se convierte en 0.66. Pero este obviamente ya no es la sumatoria. Porque esto lo hicimos hasta 4 nomás. Pero si es 15, es una aproximación por la izquierda, deberíamos seguir hasta... ¿Hasta dónde? Hasta el 14. Entonces yo aquí voy a bajar, 3, 14, miren, los 14 valores. Miren que aquí llega hasta 0.93. Fíjense que el valor 15 es exactamente 2. Pero recuerden que como estamos haciendo una aproximación por la izquierda, no necesito el 2. Entonces fíjense, aquí me dan todos estos valores. Entonces, recuerdan que esto me había dado 0.1724. Entonces vamos a modificar esto y esta suma, en vez de hacerla hasta acá, vamos a bajar. Entonces miren que esto me dio 0.1472. Entonces fíjense que con 5 me da 0.15. Aquí con 15 ya me da 0.1472. Entonces fíjense que ya ahí vamos con un número, es decir, con 5 no nos dio tan lejos. ¿Qué tal si lo hacemos con 20? ¿Será que cambia mucho? Entonces como lo vamos a hacer con 20, aquí tengo que llegar hasta el 19. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Y esta sumatoria no va hasta acá, sino que va bajando. Entonces ustedes en sus casas y en sus computadores pueden jugar con todo esto. Y fíjense qué interesante. Me da 0.1441. Y podría seguir y seguir y seguir. Y solamente como un acto de ociosidad voy a hacerlo hasta 100. Y entonces aquí yo sigo hasta el 99. Miren, aquí
está el 99. Entonces miren que cada vez me van dando números mucho más pequeñitos. Aquí obviamente parece que me está dando 1.7, pero miren que aquí yo lo que voy a hacer es ampliar un poco esto, para que se den cuenta que ahí hay más números. Miren que aquí estoy tomando muchos más números. 1.90. Miren que si yo sigo, miren que el 100 me da 0, cerrado. Entonces la suma de Riemann, aquí, la voy a extender, voy a bajar, le doy Enter, y miren el resultado. 0.1372. Entonces fíjense que ahí nosotros vamos trabajando, y cada vez nos vamos aproximando más al valor. Pero fíjense que todo esto gira en torno a 0.03 y va bajando hasta tener ya un valor de convergencia. Entonces, ya con esto vamos a finalizar. Muchísimas gracias. Voy a devolverme a donde estaba el tablero. Les voy a dar un espacio para que ustedes como que tomen pantallazos, para que como que se relajen un poco. Y les agradezco muchísimo por quedarse hasta el final. Recuerden suscribirse al canal, denle un me gusta, compartan el video y espero que nos veamos pronto. Gracias.